Y aquí estamos, ya tengo a mi lado a Rubén Lobolo, el economista que nos está acompañando hoy para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por venir tras bastante tiempo. Sí, hace rato que bueno, visitaba. Muy bien, bueno, una semana en la que se conocieron los últimos datos de la balanza comercial, justamente que dio en agosto, un superávit que duplicó al registrado en el mismo mes del año pasado. Y si uno toma justamente enero-agosto, lo que va del año, el superávit comercial creció un 38%. Teniendo en cuenta, Rubén, estos datos, justamente analizando, ¿no?, que el gobierno aplicó restricciones a las importaciones a comienzos de año, ¿te parece, digamos, que a la luz de estos datos esas medidas han estado justificadas y han sido acertadas? No me parece que han sido acertadas. De cualquier modo, es evidente que este resultado de la balanza comercial tiene que ver con esas medidas. Hay una decisión política por parte del gobierno que le ha dado una prioridad absoluta, por distintas razones, a obtener un saldo comercial positivo, sea como sea, y entonces le ha puesto restricciones y ha, si se quiere, generado una cantidad de otros problemas en la economía que los ha puesto en un lugar secundario al de conseguir este superávit. Yo no creo que sea una política que pueda llegar a sostenerse mucho más allá, y creo que el gobierno va a tener que buscar un modo de obtener superávit, que es positivo, pero por otras vías, por otros mecanismos. ¿Por qué crees que le ha dado tanta importancia justamente a la consecución de un superávit comercial del gobierno? Porque el régimen macroeconómico de la economía argentina exige un superávit muy potente, sobre todo cuando uno veía, digamos, un tiempo atrás cuál era el perfil de los vencimientos de la deuda, o sea que había cuando tenés serias dificultades, digamos, en la parte financiera de la balanza de cuenta corrientes, esto lo tenés que resolver no teniendo acceso a los mercados internacionales, lo tenés que resolver básicamente por el lado de la balanza comercial. Es muy lamentable que en un escenario internacional donde las exportaciones han crecido del modo que han crecido en Argentina, no haya sido suficiente o no haya habido políticas adecuadas para poder justamente sustituir, como algunos dicen, importaciones y que hubiesen permitido que la balanza comercial se siga obteniendo de manera positiva y no mediante estas medidas, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia para la sociedad, más allá de la moción de censura que podríamos recibir del FMI? ¿Cuál es la consecuencia para los argentinos de manejar datos estadísticos que no se condicen con la realidad? Yo personalmente ya hace muchos años que creo que este es el tema central, digamos, que hay que abordar en el análisis económico y en la propia, digamos, forma de funcionamiento de la sociedad. Si uno no tiene datos confiables, justamente a mi modo de ver se genera todo lo contrario a lo que creo pretende el gobierno. Cualquiera se siente autorizado para decir que las cosas son como a él le parece. Entonces, a veces escucho a algunos funcionarios que me dicen: nosotros hemos hecho esto porque así bajamos las expectativas inflacionarias. Primero, si uno mira la inflación a niveles muy altos, y no dicho por consultoras privadas, simplemente con mirar las estadísticas de los estados provinciales que no han sido intervenidos por el INDEC, uno se da cuenta. La segunda, creo que el efecto es totalmente contrario, que entonces se generan más expectativas incluso de lo que habría si uno confiara en los datos y pudiera monitorear y poder analizar más finamente cuáles son las causas y dónde están los problemas de la inflación. Y después hay un problema que ya trasciende el plano estrictamente económico, que es el de la formación de expectativas y demás, que es el problema político. O sea, es una mala señal para el orden republicano, es una mala señal para cualquier otro indicador o cualquier otra afirmación que haga el gobierno. O sea, a mí me llama mucha atención porque hoy en día cualquier indicador oficial está puesto en duda. Incluso indicadores oficiales que uno sabe que más o menos son coherentes, están puestos en duda, lisa y llanamente por este problema del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Solamente para terminar, porque creo que es un deber decirlo, hay una destrucción de un plantel técnico que había en el INDEC y una persecución por parte del poder político de todos aquellos que han advertido sobre lo evidente, digamos. Y esto me parece también que hay que seguir recordándolo grave, sí, porque es muy grave. Y más allá de una cifra exacta, ¿hasta qué niveles de inflación puede sostenerse un modelo como el que se presenta o un esquema de modelo como el que se presenta? Es muy difícil dar un dato, o sea, depende de las circunstancias en las cuales uno esté involucrado. O sea, vamos a decirle, o sea,
Obviamente, la política monetaria queda muy restringida cuando vos te vas moviendo a niveles de inflación de este tipo, y tiene mucho que ver también con la posibilidad de seguir sosteniendo, por ejemplo, el crecimiento económico, cosa que cada vez más está dudándose en Argentina, porque digamos, si vos tenés una inflación cuyos componentes son básicamente estructurales a esta altura del partido, entonces estás empezando a perder poder de fuego, digamos, con las otras políticas macroeconómicas. A pesar de todos los inconvenientes, ¿no?, justamente que habían causado un particular nerviosismo durante varios meses de este año en el mercado informal, ¿no?, con la demanda del dólar blue, ¿no?, que subió en su momento bastante, a lo largo de septiembre este mercado se mostró particularmente calmo, ¿no? Justamente se mantuvo en torno a los 6,30 pesos por dólar. ¿A qué atribuye justamente esta calma que se está viendo en el mercado cambiario, que reflejaba un poco el nerviosismo que había en la Argentina y la desconfianza respecto al futuro, ¿no? La única respuesta que tengo es que los agentes consideran que es una brecha razonable y por eso se ha estabilizado la brecha que es una brecha bastante alta. O sea, esto, cada uno, podemos mirar las experiencias. Yo recuerdo cuando Argentina sale del modo que salió de la convertibilidad, me tocó concurrir a un programa de televisión con otros economistas y cuando le preguntaban a cuánto el dólar, yo escuchaba que alguno decía a 8, yo decía a 20, no sé si te acordás. Y yo me preguntaba, es que yo no veo ninguna razón para que esté a 5 como está ahora. Y de hecho, y la única razón que veo es justamente porque hay una coyuntura, digo, que hace que los especuladores, pero que tarde o temprano va a bajar porque no había razón. Y de hecho después bajó a 3 y algo. Y creo que lo que pasó acá también fue pero hay una brecha muy alta. Y que el problema es justamente si esa brecha se puede cerrar o no se puede cerrar. Y yo cada vez tengo más dudas de que se pueda cerrar esa brecha y creo que ahí está el problema central, ¿no? Bueno, entonces nos queda un minuto y quiero, digamos, un análisis o una conclusión tuya en relación justamente a lo que sucedió esta semana en Europa, que como dijimos a lo largo del programa, volvieron los disturbios, no tanto en Grecia como en España, la preocupación, ¿no?, de la población frente a la situación que se está viviendo en el continente. ¿Cuál es tu análisis de esto que está sucediendo? Mi análisis es que evidentemente los países europeos han resuelto profundizar el lado fiscal del ajuste en países que estaban acostumbrados a tener un determinado bienestar, no solamente por el lado del mercado de empleo, sino por el lado también de las políticas del estado de bienestar, de las políticas sociales, de las coberturas, y evidentemente es una lógica reacción por parte de la población que está perdiendo derechos, que está perdiendo bienestar. Y yo creo que recién estamos empezando con este proceso de ajuste. Digamos, desde el punto de vista económico es fácil explicarlo, ¿no es cierto? O sea, técnicamente es lo que iba a suceder. Yo no sé políticamente cómo puede seguir evolucionando la situación en Europa, pero para decirlo rápidamente, se ha decidido dar una preferencia total al sostenimiento del euro. Y entonces en el esquema institucional de la Unión Europea la herramienta que queda es la fiscal. Bueno. Y justamente creo que eso es lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, Rubén, muchas gracias por haber estado con nosotros. El análisis entonces de Rubén Lobolo sobre la situación argentina, sobre la balanza comercial, sobre las amenazas del fondo y el índice de precios aquí en nuestro país, el dudoso índice de precios, y después un pequeño análisis sobre lo que está sucediendo en Europa. Con esto nos vamos, nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.